Perfecto. Yo creo que viene al pelo el chiste del niño que le pregunta a su maestro de lengua cuál es la diferencia entre participar o estar involucrado, a lo que el maestro le contesta, en un plato de huevos con bacon, la gallina participa pero el cerdo está involucrado, ¿no? Entonces, en este proyecto nosotros estamos involucrados prácticamente desde su nacimiento, ¿no? Compartiendo un poco las inquietudes de Diego, inquietudes que se han ido ampliando al resto del equipo que está participando en el proyecto, ¿no? Nosotros en el despacho nuestro trabajo consiste en la creación de marcas, y yo siempre defino la creación de una marca como la puesta en valor de un producto, de un servicio, de una idea, de una persona, de cualquier cosa. Lo que consiste o lo que nos interesa es cualquier cosa que nosotros pretendamos mostrar, vender o proponer a un mercado, es primero ponerla en valor para que esa cosa resulte interesante, ¿no? Esto es así. Vale, entonces, cuando empezamos a hablar de este proyecto, lo primero que nos inquietó fue encontrar cuáles eran aquellos aspectos, al igual que cualquier otro proyecto que podamos trabajar, cuáles son aquellos aspectos que lo definen como tal, cuáles son aquellos aspectos que lo cualifican dentro de su ámbito y cuáles son aquellos aspectos que lo harían único. Y esto cualquier persona que esté en la sala y que le interese desarrollar su propia marca o trabajar en una marca, es lo que yo siempre les recomendaría. Es decir, primer objetivo, poner en valor aquello que está trabajando. Segundo, tener muy claro qué es lo que uno es y dejar aquellas descripciones que lo definen como tal, como las descriptivas, trabajar aquellas que lo van a poner en calidad y, por último, hacer un esfuerzo muy importante en aquellas cosas que lo van a diferenciar. Y con esto empezamos en este proyecto, es decir, no empezamos desarrollando un logotipo ni dibujando nada, sino que lo que nos interesaba era crear una serie de valores en base a aquello que el proyecto va a proponer, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las primeras ideas que salían y que a nosotros nos llamaba la atención, ¿no? Entonces, dentro de todo este discurso, de todo lo que hoy también nos han presentado, tanto Manuel como Diego como Luis, que forman parte de este proyecto, cuáles son los objetivos, etcétera, pues a nosotros nos llamó mucho la atención el concepto de herederos, ¿no? Entonces, fue un concepto que nosotros vimos que era un excelente punto de partida, ¿no? Y desde aquí nosotros empezamos a construir o a trabajar en tres ámbitos muy distintos, ¿vale? O en tres ámbitos que son muy consecutivos, que sería cuál es el argumento del proyecto, cuál es la propuesta que este proyecto va a hacer a un mercado y cuál es el mensaje a través del cual nosotros vamos a intentar hacer llegar esta propuesta. Y esto es la clave de cualquier proyecto de marca, porque de lo que se trata es ahora mismo de coger este proyecto y, una vez que ya esté todo configurado, proponerlo al mercado. En cuanto al argumento, yo diría que el argumento es que estamos ubicados en un tiempo donde las cosas sucedían de una cierta manera y que aquello dio forma a algo que hoy perdura. En cuanto a la propuesta es que en la línea de lo que se está vendiendo ahora en turismo, lo que nos interesa a nosotros es transmitir la posibilidad de tener una experiencia en base a un tema que es interesante, ¿no? Y esa propuesta es que nosotros hacemos una mirada hacia cuáles son los orígenes de la sociedad, ¿no? Y de esta manera, pues, con esta propuesta pretendemos despertar el interés hacia aquellas personas que les puede motivar este tema. Y por último, concluimos en un mensaje, ¿vale? Y ese mensaje convendría más leerlo que no casi explicarlo. Es decir, es la conclusión a la cual nosotros llegamos después de muchas semanas de trabajo, ¿no? Semanas de trabajo en las cuales íbamos creando sesiones, brainstorming, como llamamos, con los distintos actores de este proyecto, ¿no? Recuerdo que un momento en que ya las sesiones pasaron a suceder en Skype, porque habían actores que estaban colaborando con nosotros desde Bilbao, quedábamos una hora y íbamos debatiendo acerca del cuál debía ser el mensaje y cómo lo debíamos ir, primero ampliando y después concentrando, ¿no? En algo como lo que aquí pone, ¿no? Fincas, casas, caminos son huellas de nuestros antepasados, de aquellos que velaron porque su herencia siguiera siendo la herencia de sus descendientes. Son textos escritos con otro lenguaje, con otros signos, mediante piedras, formas y espacios que en su momento dieron solución a las necesidades de una sociedad que evolucionaba y de la que hoy somos sus herederos. Y en esto es donde nos sentimos muy implicados en el proyecto. Tanto aquellos que sois herederos de las posesiones
herederos de cualquier activo que forma parte de estos contenidos como turismo cultural, de aquellos que simplemente nos sentimos mallorquines y que vemos nuestro entorno y que vemos nuestra isla como un activo interesantísimo, como un activo importantísimo para el turismo cultural. Hablando de señas de identidad, precisamente hay 3 cuestiones que se repiten constantemente en las personas diríamos en todo el mundo. Es decir, lo primero es que es una búsqueda hacia cuál es nuestra propia identidad. ¿Vale? Para sentirnos partes de una sociedad, lo primero que tenemos que hacer es, o que nos inquieta a todos, es la búsqueda de cuáles son nuestros orígenes. En segundo momento, una vez que encontramos cuáles son aquellos, lo que nos interesa es comprenderlos. Esa necesidad de comprender por qué estamos viviendo como vivimos, o por qué hay muchas de las costumbres que nosotros estamos practicando. Y por último, descubrir. Descubrir, incluso ofrecer a los demás para que ellos descubran cuáles son esas circunstancias que nos han hecho vivir como vivimos. Hemos hablado un poco os he comentado cuáles son los ejes que nos marcan esa propuesta que nosotros al final queremos hacer al mercado. Ese resumen que debemos hacer obligatoriamente de todo un proyecto que ha llevado meses de trabajo, ¿no? Con la involucración de muchísimas personas, ¿no? Eso concretado muchas veces en una propuesta, muchas veces en un texto muy descrito, en un eslogan o en un simple nombre, ¿no? En un segundo lugar, hemos hablado de cuáles serían nuestras señas de identidad, porque son aquellas las que nos van a vincular a lo que realmente es este proyecto, y nos vinculan a todos. Y por último, llega un momento en el cual lo que nosotros tenemos que hacer es poner este proyecto en escena, ir hacia un público que le puede interesar la propuesta que realmente está haciendo Itinerem en este caso, ¿no? Pues uno de los primeros trabajos que hicimos también a la hora de trabajar ya directamente con la propuesta ofrecida a un público era definir cuáles eran estos públicos a los cuales nos vamos a dirigir. Y una vez que sabemos a quiénes nos dirigimos y tenemos diferentes públicos a los cuales tenemos que convencer o tenemos que seducir simplemente acerca de un producto turístico cultural, pues se genera una secuencia que nosotros en el despacho empleamos para cualquier tipo de producto. Siempre hay que llamar la atención, siempre hay que despertar un interés, siempre hay que provocar un deseo y siempre hay que facilitar una acción, ¿no? Entonces, en este sentido, esta secuencia, nosotros decíamos, bueno, ¿a quién hay que llamar la atención sobre este proyecto? Pues hay que llamar la atención a todos aquellos interesados en una actividad lúdico-cultural de este tipo. Los estamos ubicando, los tenemos clasificados en un mapa de público, sabemos a quiénes nos tenemos que dirigir y sabemos qué producto quieren consumir. Tenemos que despertar su interés, tenemos que contar cosas interesantes. Antes hemos hablado aquí, o hemos oído al conseller que nos decía, si realmente tú quieres promover un producto, quieres trabajar un producto, tienes que amarlo, tienes que sentirlo. Y es como tal, es decir, en el desarrollo de una marca no tiene nada que ver con el crear un escenario, crear una careta que pueda hacer más atractivo un producto que realmente no lo es. No, se trata de encontrar aquellos valores que el producto realmente tiene y ponerlos a la vista de aquellos que pueden estar interesados en él, ¿no? Entonces, este es el segundo paso del proyecto. Y el tercero es provocar ese deseo. O sea, hay que seducir. Tenemos que presentar este proyecto de una manera interesante, elegante, atractiva. Tenemos que presentar este proyecto con todas aquellas características que les gusta a aquellas personas que se pueden sentir atraídas por este tipo de turismo, ¿no? Y por último, pues facilitar esa acción. Y para facilitar la acción existen muchos instrumentos. Hemos comentado algo sobre la página web, ¿no? Pues estamos hablando de una correcta comunicación, una adecuada configuración del producto y, por último, una oferta 100% accesible a través de las tecnologías que nos permiten habilitar a una misma página web un motor de reservas donde alguien que está en cualquier lugar del mundo pueda sentirse seducido por esta propuesta y, clicando un botón, tener su reserva para poder vivir esta experiencia. Bueno, pues analizando la oferta, convirtiendo esta idea en producto, lo que nos interesaba era averiguar qué es lo que realmente vamos a proponer a un mercado de turistas que va a acabar consumiendo un producto de este nivel, ¿no? Y nos salió este desglose, es decir, después de varias sesiones de brainstorming con unos cuantos participantes, entonces
descompusimos el producto con estos componentes que son todos muy importantes, ¿no? Algunos tan básicos como el concepto histórico, otros tan fundamentales como el cultural, el etnológico, y luego un componente importantísimo que es el social, ¿no? Tanto por la vivencia de la propia experiencia como la pertenencia a un grupo que es itinerem, donde tú puedes realizar más de un itinerario, ¿no? Otros componentes como los gastronómicos o las actividades tanto físicas, deportivas como lúdicas que hay dentro de lo que es la experiencia, dentro de lo que sería, o podrías denominar técnicamente en turismo, como un paquete, ¿vale? Y por último ya entramos en valores tan importantes, en ofertas tan importantes para la composición del producto como son tanto la naturaleza como el descanso, como las propias cuestiones que nos ofrece un destino. No es lo mismo un destino donde se esquía que un destino donde hay playa. Entonces eso va a incidir en algunos detalles de las propuestas que nosotros podemos ofrecer. Y por último, algo que puede interesar mucho al tejido comercial local de donde se desarrolla el itinerario, que es el shopping, ¿vale? Pues entonces, nosotros tenemos claro que había que llegar a ofrecer todo esto como componente de una propuesta turístico-cultural que va a competir con otras propuestas que pueden ser denominadas tanto turístico-culturales o como otras alternativas que pueda tener un turista a la hora de comprar un producto como el que nosotros finalmente ofreceríamos, ¿vale? Bueno, ¿todo esto para qué? Es decir, muchas semanas de trabajo averiguando a quién nos dirigimos, de qué manera lo hacemos, cuáles son los pasos, qué es lo que estamos ofreciendo, cuáles son nuestros valores, cuáles son aquellos valores que nos describen, por qué es aquello por lo cual destacamos. Y al final todo esto se tiene que resumir en un nombre. Y eso es un ejercicio, digamos, durante el proceso se hace muy complicado, ¿no? Al final cuando encuentras el nombre, pues la satisfacción es muy grande, ¿no? Pero existen muchos factores a tener en cuenta a la hora de crear un buen nombre para una marca, ¿no? Entonces, no sé si estuvimos alrededor de 2 meses haciendo una búsqueda del nombre más adecuado para vender este proyecto, ¿no? Al final hubo una cosa que también nos ayudó mucho a ubicarnos, y es que nos dimos cuenta de que este producto es un producto que tenemos que posicionarlo con otros productos que a lo mejor incluso no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos vendiendo, pero sí que pueden ser una alternativa a otros productos turísticos que se están vendiendo en mercados emisores donde queremos trabajar, ¿no? Entonces, caímos en la cuenta de que podíamos elaborar un listado que fuera muy claro de productos genéricos turísticos como puede ser una excursión, puede ser una salida, puede ser un crucero, puede ser una escapada, incluso un safari, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Entonces, una de las estrategias fue adueñarse del concepto itinerario. Y a partir de aquí derivamos en un nombre propio, un nombre que nos gustó a todos, del cual pudimos registrar el dominio, y es con el que nosotros ahora vamos a presentar el proyecto original de Diego. Bueno, Itinerem así escrito, había que logotipar, había que presentar una forma reconocible, una forma que alguien, pues, vista varias veces, pudiera identificarla, ¿no? Entonces, los diseñadores gráficos lo que hacemos es, a partir de una leyenda, pues intentar crear una serie de particularidades, y nosotros... Esto lo hace adelante. Exacto. Lo que hicimos fue, punto 1, partir la marca, y punto 2, elevar las es para generar un cierto dinamismo, ¿no? Lo que nos interesaba era transmitir que hay una serie de pasos que configuran el itinerario, ¿vale? Y luego generar un recurso como este, el cual nos permite hablar de otro tipo de productos o componentes de la oferta que hemos visto antes en el listado, pero simplemente por estar presentadas tal y como está presentado el logo original, pues que se reconozcan inmediatamente, que no haga falta siempre el ir plasmando la marca, ¿no? Y de esta manera nosotros llegamos a unos primeros bocetos de lo que era la propuesta, en el cual ya aparecen tanto el concepto de los orígenes de las sociedades del Mediterráneo, que aglutinaba y representaba bastante bien el tipo de producto que estábamos presentando, como la definición de ruta cultural europea, ¿vale? Y por último, pues deciros que todo esto se tiene que presentar en el mundo online. Tenemos que hacer una web en la cual cualquiera pueda ir viendo las evoluciones y las presentaciones de los distintos productos que componen esta oferta, ¿no? Y entonces, pues, creamos una estructura
en la cual viéramos que tuviera cabida la presentación de todos los productos que componen esta oferta y le dimos forma, ¿no? Entonces, en estos momentos se está publicando, o ya está publicada, quiero decir, esta página web en la cual se van publicando los distintos contenidos que diría yo que no tienen límite, es decir, con la cantidad de destinos que están incluidos y la cantidad de propuestas que pueden estar dentro, pues poco a poco la web va creciendo a medida que vaya creciendo el proyecto. Ahora os pasaré algunas diapositivas de cómo se presenta el producto, ¿vale? Vemos que tenemos una serie de ofertas destacadas, que tenemos cabida para explicar determinados componentes del producto, incluso un apartado donde podemos trabajar la actualidad del proyecto, ¿no? En cuanto a cómo se presentan los productos, pues dentro de la misma página web hay un apartado para esos componentes. Partimos de unos listados de productos que vienen desde un menú principal donde podemos seleccionar qué es el tipo de producto que nosotros queremos ver y al final llegamos a una ficha de detalle donde se despliega. Bueno, el objetivo es estar en las tablets, en los teléfonos móviles, en los ordenadores, estar online y al alcance de todos aquellos que se vean seducidos por la oferta de Itinerem. Y bueno, y en eso estamos trabajando y creo que queda mucho por hacer. Muchas gracias.